Hola, hola, hola. ¿Ahí se escucha? Veo alguno, hay alguno conectado Hola, con la sí se cámara. escucha. Sí, doctor, Perfecto. buenos días. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. A ver, esperen que quiero poner el chat. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. A ver si alguno llega después, así está ubicado en tiempo. Bueno, ¿cómo están? Como siempre, si quieren poner la cámara, genial. Es ideal, así lo hacemos un poquito más humano. Si por razones de conectividad se les complica, no hay inconveniente. Hoy vamos a ver lo que sería, creo que la octava clase del cronograma. La unidad corresponde a la unidad 5, los puntos 1 y 2A. Son temas muy interesantes, son centrales en el derecho de daños, así que vamos a tratar de desguazar un poquito ahí todos los conceptos que tienen que ver con esto, sin perjuicio que después estoy ordenando la pantalla mientras hablo con ustedes, para poder verlos, para poder ver un PowerPoint que después lo quiero utilizar para acompañar la exposición. Les decía, unidad 5, puntos 1 y 2. Del punto 2 vamos a ver solo el punto A, el punto B lo van a ver creo que en la clase que viene. Seguramente ya están con 5 unidades o 4 unidades al menos completas, bastante entrados, digamos, en el tema. Vamos a charlar más que nada sobre la idea de la reparación integral, en contraste con la reparación plena, lo que es evaluación del daño, los requisitos del daño resarcible, los sistemas para evaluar o valorar el daño, formas de reparar, y después vamos a entrar en más una parte especial vinculada a dos categorías de resarcimientos, dos normas muy importantes del Código Civil, que son el artículo 1745 y 1746, en materia de indemnización por fallecimiento y por lesiones o incapacidad física o psíquica total o parcial de tipo permanente. Todo esto que parece muy técnico después se va a ir clarificando. Me voy a poner un timer porque siempre quiero dejar un espacio para las dudas. Bueno, por supuesto, tomen nota, si quieren anotar en el chat, yo voy a hacer una exposición, más allá de que si algo no se entiende qué digo, me pueden decir doctor o Tomás, pueden llamarme por mi nombre, me pueden decir Tomás, ¿podés repetir eso que no se escuchó? Lo que sea, no hay problema, pero lo que son dudas, si quieren tomen nota y sobre el final abrimos un espacio porque muy probablemente alguna de las dudas que tengan, naturalmente las van a tener, porque esto se va a relacionar con cosas de la vida cotidiana y les van a surgir dudas, incluso si ya han leído el tema, a veces se van respondiendo con conceptos que vamos a ver en los minutos que siguen. Así que después sobre el final, si alguna duda hay y podemos, juntos la resolvemos. Dentro de lo que es la unidad 5.1 se habla de un concepto de reparación plena o integral, como si fuesen dos conceptos que parecen como sinónimos o por lo menos en el uso del lenguaje, digamos, natural, parecen hacer referencia a lo mismo. Es decir, uno de los principales efectos que tuvo la sanción del Código Civil y Comercial en el año 2015, la entrada en vigencia en el año 2015, a mediados del 2015, es la llamada constitucionalización del derecho privado y la jerarquización, no solamente del derecho de daño, sino una regla basal del derecho de daños, que es la idea de la reparación integral. Esta idea que algunos dicen, bueno, significaría que debe repararse absolutamente todo el daño, no más allá del daño, pero hay que indemnizar absolutamente todo el daño. Es decir, la reparación plena o integral en un sentido amplio o casi hasta de modo sinónimo. Pleno o integral, por supuesto, en el uso común del lenguaje, significa reparar todo. Toda persona que nos genera un daño, todo daño que sufrimos, sea patrimonial o extrapatrimonial, en principio debe ser resarcido. Esa sería la idea que nos da el uso común de estas palabras. Sin embargo, el código no habla de reparación plena o integral de modo sinónimo, ni tampoco los fundamentos, sino que habla específicamente de uno de estos dos conceptos y ahora vamos a ver cuál es. Si ustedes se ubican en el artículo 1740, van a ver que dice que la reparación, y hago memoria, la reparación del daño tiene que ser de tipo plena, que es la restitución de la situación del damnificado, del estado anterior al hecho dañoso. Es decir, que la indemnización tiene que tener un efecto principal, que es colocar al sujeto en una situación lo más parecida posible a la que estaba antes de que exista o que se produzca ese evento dañoso. La pregunta entonces que me interesa ahora que ustedes se hagan es si es lo mismo reparación plena o integral. Desde una aproximación, insisto, no jurídica, básicamente sí, pleno e integral suenan a lo mismo y refiere a eso, ¿no? A borrar todos los efectos que tiene un suceso dañoso. Me chocan con el auto, me quiebran el brazo, no puedo trabajar durante 6 meses de mi oficio, me pierdo de ganar dinero.
todos esos daños que tienen que ver con mi integridad física, con mis ingresos económicos, todos esos son perjuicios que tengo derecho a solicitar que sean resarcidos porque tengo derecho a una reparación plena o integral. Todo daño que se me generó, tengo derecho, bajo este esquema, a que sea resarcido. Sin embargo, hay una realidad que empieza un problema a partir de esta idea, que es que la realidad es que no siempre se puede colocar a la víctima en el mismo estado que estaba antes del hecho dañoso. Es decir, a veces el sufrimiento, el dolor, la angustia no puede ser borrada, las vidas no pueden ser devueltas cuando son perdidas, las cosas que se pierden o que se destruyen no pueden ser reconstruidas o no pueden ser reparadas, y por lo tanto el derecho hace un esfuerzo, pero no necesariamente va a ser absoluto, para, digamos, enmendar esa situación generada a raíz del daño, del hecho que genera el daño. Pero eso no significa que no deban repararse todos los daños. El daño en sí es un fenómeno, digamos, físico, pero adquiere relevancia. El derecho lo aprende cuando a esa esencia o ese contenido físico o material se le adscribe, se le incorpora un concepto o una dimensión jurídica. Y nosotros sabemos que los daños no son todos reparables, pero nunca dudamos en afirmar que los daños indemnizables para el ordenamiento jurídico son los daños resarcibles o daños jurídicos. Es decir, existiría, o existe, y en efecto existe, una diferencia entre el daño en sentido amplio, el daño que ocurre en la realidad, y el daño jurídico resarcible, que es el que aprehende el derecho. Y en principio, si bien uno puede creer que hay una identidad entre ambas nociones, la realidad es que no siempre la hay. Entonces, el concepto de reparación integral viene de la mano de una noción bastante más moderna del derecho de daños que hace foco en la protección de la víctima. Por así decirlo, enfatiza la necesidad de reparar al damnificado de todo el daño que sufrió de modo injusto y restituirlo al estado, digamos, inmediato anterior a que se produjo el hecho. Pero la denominación plena tiene un sentido bastante puntual, que es que en vez de integral, la reparación integral, que es esa noción o ese ideal, la idea de reparación plena implica que hay una suerte de regla que impone el pago de la plenitud de la indemnización que el ordenamiento jurídico manda a pagar. ¿Esto qué significa? La reparación integral es un ideal, un objetivo que no siempre se puede y muchas veces no se puede realizar, y lo que a nosotros nos interesa, o el principio que rige en el derecho de daños, no es la reparación integral, sino la reparación plena, es decir, la víctima tiene derecho a la indemnización de acuerdo a la plenitud del ordenamiento jurídico. Tiene derecho a ser resarcido de todos los daños que el derecho manda a que sean resarcidos. ¿Esto qué significa? Hago una aclaración. Esta distinción entre reparación integral y reparación plena, siendo esta última la que nos interesa a nosotros como regla general del derecho de daños, no siempre es mencionada en los fallos de la Corte. Ustedes me podrán decir, doctor, pero yo leí un fallo de la Suprema Corte que a veces habla de reparación plena o de integral, como que medio hace un cambio entre uno y otro concepto. Y es correcto eso. Pero eso no significa que el distingo existe, que la doctrina lo propone, y de hecho los fundamentos del propio anteproyecto presentado por la comisión redactora también lo incluyen. Entonces, la reparación plena es el principio general y basal del derecho de daños, que es que la reparación es plena cuando se condice con la plenitud del ordenamiento jurídico. Por lo tanto, se le da a la víctima todo aquello que el derecho concibe como un resarcimiento, como un daño, resarcible. La plenitud, por supuesto, de la reparación depende de cada uno de los sistemas que regulan los daños. ¿Por qué? Porque, como ustedes van a ir aprendiendo a lo largo de la materia, van a darse cuenta que un mismo hecho, un mismo evento puede generar un montón de daños, un montón de perjuicios que la ley no permite que sean resarcidos. Les doy un ejemplo cualquiera. No sé, si ustedes tienen un hijo que fue a un odontólogo, por mayor de edad, para no entrar en el tema de menores, un hijo mayor de edad, pero que fue un odontólogo y fruto de una mala praxis, su hijo sufre muchísimo y tiene una etapa de curación que le genera dolencias de todo tipo, y ustedes como padre sufren un daño moral enorme por esa angustia que les genera ver a su hijo sufrir. Ustedes pensarán, bueno, esa mala praxis de ese odontólogo, ese dentista, como lo llamamos, ¿generó ese daño? Bueno, sí, en principio ese padre o esa madre está sufriendo por ver sufrir a su hijo. Sin embargo, como ustedes después van a ver, no se trata de un daño resarcible. Esa madre o ese padre no tienen derecho a ser resarcidos de ese perjuicio. Después vamos a ver por qué, o después creo que en otras clases van a ver por qué. ¿Eso qué significa? Que reparación integral es una noción más material
no es necesariamente jurídica, es un ideal, pero es un ideal que a veces es irrealizable y además el propio ordenamiento jurídico va poniendo límites a aquello que es indemnizable, es decir, aquellos daños que el derecho dice, esto sí voy a permitir que sea resarcible y podemos adjudicarle al dañador, al responsable del evento, el deber de resarcirlo. Y se van a dar cuenta que en general la ley es, no digo generosa, pero la ley es bastante justa en cuanto a los daños que permite resarcir, pero hay otros tantos daños que ustedes van a ver que no son indemnizables, como el ejemplo que les acabo de dar. Entonces, cuando hablamos de reparación plena, insisto, o reparación integral, la reparación integral es un ideal, a veces irrealizable, pero el que se traspola al mundo jurídico a través de la noción de reparación plena. No reparación integral, sino reparación plena. El pago de la indemnización que el propio sistema o ordenamiento jurídico dispone. La víctima tiene derecho a la plenitud, a la indemnización que disponga la plenitud del ordenamiento jurídico, pero no menos, pero tampoco no más. Esa es la clave de la idea de reparación plena. ¿Y por qué hablamos de reparación plena y no de reparación integral? ¿Y por qué les hablo de que la reparación plena es importante? Entender que no necesariamente todo daño es indemnizable. Porque hay muchos sistemas normativos dentro del derecho civil, dentro del derecho antes llamado derecho comercial, etcétera, etcétera, distintos sistemas o subsistemas normativos que prevén límites. Incluso el derecho civil, que lo van a estudiar en esta materia. Múltiples limitaciones indemnizatorias a lo largo de toda la ley civil. Se me ocurre, primero, las limitaciones impuestas por razón de equidad, lo van a estudiar al evaluar el artículo 1742. Creo que ya lo estudiaron también en obligaciones en la primera parte, si la están cursando. Yo estoy con el plan viejo, así que capaz hablo de algunas correlatividades que ustedes no necesariamente están respetando. La dispensa anticipada de responsabilidad en 1743, el estado de necesidad del artículo 1718, inciso C, bueno, otros supuestos especiales, la responsabilidad del hotelero, de los establecimientos equiparados, en el artículo 1374, etc. Distintos supuestos donde hay limitaciones a la responsabilidad. El sistema que regula la relación de causalidad, la causalidad es un sistema también de limitación de responsabilidad. No todo daño, no toda consecuencia de un evento es indemnizable. Si como consecuencia de ese día que a mi hijo le practicaron una mala extracción de una muela, esa persona no pudo ir a visitar a su amigo, que ese día había perdido a su padre y estaba triste, y por esa razón ese amigo se peleó, y en razón del enojo que le generó, se perdió de ir, no fue finalmente a una entrevista de trabajo, y se perdió la posibilidad de acceder a un trabajo. Quizás materialmente, en el mundo de los hechos, yo puedo encontrar un nexo causal entre todos estos eventos que les estoy mencionando. Desde una muela mal extraída, pasando por una pelea de amigos, pasando por un trabajo o una oportunidad de trabajo perdida. Sin embargo, las reglas que rigen el sistema de la causalidad adecuada van imponiendo límites sobre el tipo de consecuencias y sobre la extensión del resarcimiento. Y finalmente, encontramos sistemas jurídicos específicos que regulan limitaciones a la indemnización. Ustedes, si alguien, espero que no, ha tenido accidentes de trabajo en el marco de una relación de trabajo en el sector privado, ustedes saben que el sistema de riesgo de trabajo consagra indemnizaciones tarifadas. El derecho aeronáutico también van a ver, es otro sistema de responsabilidad que tiene límites y algunos han sido cuestionados en su constitucionalidad. El derecho de la navegación establece límites importantísimos al resarcimiento de los daños generados en el ámbito del contrato de transporte. En materia de daños nucleares, en el ámbito de transporte aéreo internacional, transporte aéreo también nacional, les decía recién, transporte de pasajeros y equipaje en la ley de navegación, accidentes, riesgo de trabajo, lo que se les ocurra, son todos sistemas normativos que prevén límites. ¿Esto qué significa? Y vamos de vuelta a la conclusión. Reparación integral, insisto, un ideal, es una idea, un objetivo que tienes como algunos dicen, es como un sol al que todos apuntan, es como una especie de objetivo, un mandato al cual aspirar. Pero los microsistemas reparatorios, las normas que regulan el derecho de daños, imponen reglas, imponen pautas y límites al derecho de ser resarcido de un daño injusto. Por lo tanto, la reparación, más que integral, jurídicamente decimos que debe ser plena, en la plenitud de ese ordenamiento jurídico donde esas reglas que les estoy mencionando operan día a día. Dicho esto, y dejando bien aclarado la idea de la reparación plena como postulado jurídico que da sustento al derecho de daños en oposición a esta reparación, a la idea de la reparación integral,
nos encontramos con el daño jurídico, el daño resarcible como objeto de estudio. Y acá nos vamos a ubicar, si tiene el código por ahí, a los pocos que veo con la cámara, si tiene el código, vamos a ir al artículo 1739, porque vamos a charlar un poquito de lo que dice ahí. Ustedes van a ver que, y hago memoria, habla de, para que proceda la indemnización, debe existir un perjuicio que tiene que ser directo o indirecto, actual o futuro, cierto y subsistente. Y después habla de la pérdida de chance, que ahora vamos a ver de qué se trata. El daño resarcible, y esto cuando hablamos de daños, imagínense los casos más cotidianos que ustedes tengan en su mente. Insisto, traten de esto no estudiarlo en el plano estrictamente conceptual, sino piensen en, tengo un amigo que lo chocó un auto y lo lesionó, tengo a mi vecino que alguien le tiró un piedrazo y le rompió el vidrio, lo que se les ocurra. Piensen en ejemplos que les ayuden a estos conceptos, llevarlos a casos prácticos. Cuando hablamos de daño, hablamos de la consecuencia de la lesión a un bien o a un interés jurídico que la ley entiende que no es ilegítimo. Insisto, el daño resarcible es la consecuencia de la lesión a un bien o a un interés no ilegítimo. La lesión en sí es el evento fáctico, disvalioso, inherente a un determinado suceso. Por ejemplo, me abollan el capot de mi auto, me quiebro el brazo, una cierta persona fallece. Esos son los eventos lesivos. Distinto es los daños, que son las consecuencias que pueden ser patrimoniales o extrapatrimoniales. Tomen nota, fibrón amarillo, lapicera roja en esto que les estoy diciendo. El daño, que es la consecuencia a una lesión, a un bien o a un interés jurídico no legítimo y que puede ser patrimonial o extrapatrimonial, insisto, se constituye como la consecuencia de esa lesión, no la lesión en sí misma. Ustedes pueden decir, bueno, pero profesor, un brazo roto, un hueso roto es un daño. En realidad, al derecho le interesa cuáles son las consecuencias morales o patrimoniales de ese brazo. El brazo en sí mismo es el presupuesto del cual nace la idea de daño. No sé si se entiende esta diferencia. Por lo tanto, mientras que la lesión puede ser un brazo roto, puede generar múltiples consecuencias. Quizás no tengo trabajo y por lo tanto no me genera una pérdida de ingresos inmediata, no tengo quizás oficio, no tengo nada, soy una persona desocupada. Bueno, quizás ese brazo roto me obstruye una posibilidad de incorporarme a algún trabajo, al menos durante un tiempo. Quizás ese brazo roto me genera una angustia muy grande y eso genera, como lesión, genera un daño de tipo extrapatrimonial, lo que llamamos daño moral. Quizás esa misma lesión genera que luego de curada y de todos los tratamientos médicos tengo una imposibilidad o una incapacidad psicofísica determinada, que me va a generar consecuencias también de tipo espirituales o económicas. Pero siempre distinguimos la lesión del perjuicio o daño resarcible, que puede ser solo de dos tipos, y esto de vuelta con la lapicera roja, o puede ser el daño patrimonial o puede ser el daño moral o extrapatrimonial. Solo esas dos categorías. Después podemos hablar de distintos tipos de rubros o cuentas de la cuenta indemnizatoria o ítems de la cuenta indemnizatoria. Pero el daño siempre es de dos tipos, patrimonial o extrapatrimonial. Esta idea no me puedo llegar a cansar nunca de insistir para que la anoten. Por supuesto, el daño patrimonial es el que repercute negativamente en bienes con valor económico para el sujeto, en tanto que el daño moral es el que afecta a la integridad espiritual de la víctima, ¿sí? Si yo estoy triste, angustiado por un evento lesivo, estoy hablando del ámbito del daño patrimonial, extrapatrimonial. Pero si incluso esa angustia me genera un estado traumático que requiere, por ejemplo, hacer un tratamiento psicológico que tiene un cierto costo económico, bueno, esa misma lesión evidentemente ya me está generando un daño de tipo patrimonial, estoy cambiando los roles. Entonces siempre, insisto, la misma lesión puede generar distintos tipos de consecuencias resarcibles. Vamos a los requisitos para que un daño sea indemnizable. Primero, el daño tiene que ser injusto. Significa que hay ciertos daños que la víctima tiene que ser tolerados, en algunos casos que parecen muy de manual, muy de laboratorio, pero pueden ser. Por ejemplo, el que sufre, el que se defiende en legítima defensa. Aquel que ejerce una legítima defensa autorizada por la ley, no está diciendo que el daño no exista, sino que, bueno, en definitiva, el que lo sufre no tiene derecho a solicitar su indemnización. Es decir, lo que es injusto es que lo soporte aquel que recibe esa ofensa. El daño es injusto y merecedor de tutela cuando detrás de ese daño hay intereses lesionados que son merecedores de tutela.
y que son aquellos que la sociedad considera valiosos, dignos. Por ejemplo, un caso muy común de la jurisprudencia. Ustedes chocan, van manejando y chocan a un auto, y bueno, imaginemos que eso deriva en un proceso judicial porque las compañías de seguro no se pusieron de acuerdo. Y después la otra persona invoca en juicio, los demanda, e invoca en juicio que se dedicaba a ser conductor de un remis, pero que no tenía autorización estatal. Es decir, un remis sin licencia, un mal llamado remis, más mal llamado, no, bien llamado remis trucho. ¿Puede ese sujeto solicitar las ganancias frustradas, es decir, todos los viajes que se perdió de realizar? A ver si no hay nadie con cámara. El único valiente con cámara es Roque y Yara. Todos los demás no los veo. Pero bueno, no sé si a alguien se le ocurre. ¿Puede reclamar? ¿Existe daño? Vamos a hacer dos preguntas. ¿Existe daño o un perjuicio económico para ese sujeto? Y la segunda pregunta es, ¿puede reclamar su indemnización? Lo veo a Roque asintiendo. Así que pobre Roque que puso la cámara, le vamos a preguntar. Roque, ahí apagó Roque. Dale, Roque. Anímate, dale. Se me apagó sola, no. Dale. Para mí hay lesión, o sea, lesión y hay daño, pero el daño no es resarcible. O sea, ¿Por qué no es resarcible? ¿Por qué crees que no tiene esa persona derecho a ser indemnizado? Porque el ordenamiento jurídico no lo ampara. O sea, Correcto, ¿por qué? Bueno, porque no, o sea, está fuera de la normativa. Por ejemplo, no sé bien cómo será, pero no cumple todos los requisitos para hacer un remis legítimo, no sé, pero... Correcto, no, está perfecto. Con tus palabras está bien la respuesta. Claro, ¿hay un daño? Sí, en sentido lato, amplio, sí hay un daño. ¿Hay un daño resarcible? No. El derecho no aprehende ese daño. Insisto de vuelta a la diferencia entre reparación plena e integral. Esa persona no tiene derecho a ser resarcido porque el interés que va detrás de ese reclamo, de esa indemnización, es un interés ilegítimo. Está defendiendo el resultado económico de una actividad ilegal. No tiene derecho a ser resarcido. Más allá de que el perjuicio efectivamente existió. Pero ese perjuicio económico obedece a una actividad ilícita, que es la realización de un transporte sin autorización estatal, un transporte que solo puede ser realizado con la licencia municipal. Bien, seguimos. El daño además tiene que ser suficientemente cierto, es decir, tiene que ser real, debe existir de forma real, efectiva y no meramente posible, conjetural o hipotético. Cuando hablamos de cierto, no es necesariamente lo actual, lo que ocurre hoy. Puede ser un daño futuro, pero tiene que ser cierto en cuanto a que ese daño futuro va a ocurrir con una razonable previsibilidad y probabilidad, ¿se entiende? La certeza, por supuesto, admite niveles. Puede haber una seguridad absoluta de que va a ocurrir, o puede haber una posibilidad objetiva de que ocurra, o puede haber algo ahí demasiado dudoso que quizás un juez diga que es insuficiente. El daño no por ser futuro deja de ser resarcible, pero por supuesto se necesita que sea razonablemente probable de que ocurra. Y ustedes me dirán, bueno, pero yo leí que el artículo, leí el artículo, doctor Tomás, y habla de la pérdida de chance, que es indemnizable, cuando la contingencia es razonable y guarda una adecuada relación de causalidad. La pérdida de chance, lo que se indemniza es la pérdida de una probabilidad de obtener una ganancia. Esto es muy común, por ejemplo, en el ámbito de los alquileres. Imagínense que ustedes tienen la dicha de tener un departamento para dar en alquiler, lo alquilan y cuando la persona, su inquilino, se los entrega, ustedes entran y ven que está completamente destruido. Es decir, la persona incumplió el contrato, no cuidó la vivienda y se las entregó completamente destruidas. Ustedes no pueden alquilar esa vivienda y tienen que hacer reparaciones. No solamente ustedes como dueños de la propiedad que la dieron en alquiler, el que alquila se llama locador y el que ingresa a vivir se llama locatario, ustedes como locadores podrían reclamarle al inquilino, bueno, indemnízame por los gastos que voy a tener que incurrir para arreglar todo, pero también podrían reclamar, a lo que es razonable, la pérdida de la chance de alquilar esa vivienda durante el plazo que dure esos arreglos. Y eso sí, fíjense que no es un perjuicio económico actual, concreto, no es dinero que ya me está sacando, porque en realidad ese alquiler es una probabilidad. No ocurrió y de hecho no va a ocurrir nunca. Pero existe una probabilidad objetiva y razonable de que esa ganancia que iba a razonablemente ocurrir ha quedado frustrada. Lo que se indemniza, en definitiva, es la frustración de la probabilidad de un ingreso económico. Por ejemplo, bueno, se frustró la posibilidad de que durante esos meses que duren las reparaciones, poder ganar lo que uno gana con un alquiler. Eso es algo muy común y los jueces en general lo reconocen. Otro ejemplo de manual, si ustedes leen los libros, van a hablar de caballo de carreras, que no llega a tiempo al torneo y pierde la probabilidad de ganar y de obtener un rédito.
es muy difícil, pero pueden justificar al juez, mire, este caballo que por culpa del transportista no llegó a esa carrera, tenía toda esta estadística que indica que tenía muchas probabilidades de ganar. No le va a dar el juez el crédito correspondiente al premio que hubiese ganado, porque lo frustrado no es el beneficio económico, insisto, sino la probabilidad de acceder a ese beneficio económico. Eso es lo que se frustra. Una probabilidad que, por supuesto, tiene que ser seria, tiene que ser convincente. Si, por ejemplo, y esto ha pasado también en la jurisprudencia, al juez se le dice, bueno, mire, yo tuve que arreglar este inmueble y no lo pude alquilar, quizás el juez lo que le va a pedir es, bueno, demuéstreme que usted usualmente alquila esta propiedad, que es algo que usted frecuentemente hace, porque quizás nunca la alquilaba, estaba en desuso y los arreglos obedecieron a otras circunstancias, por ejemplo, una pérdida de agua de otra unidad funcional, y si esa vivienda estaba inutilizada, estaba ociosa, bueno, no hay elementos para percibir esa probabilidad frustrada. Siempre hay que persuadir al juez de que la probabilidad frustrada es una probabilidad razonable y objetiva. El daño, además, se dice, tiene que ser personal de quien lo sufre. El daño, esto es esencial, esto es central, solamente reclama el resarcimiento aquel que sufre el perjuicio, ¿sí? Es la víctima del daño el que está legitimado para reclamarlo. Si hay un mismo hecho lesivo que causa daño a muchas personas, no es que uno puede reclamar los daños de todos. Cada uno es dueño, por así decirlo, es titular de su crédito resarcitorio, de su derecho a reclamar a aquel que se considera responsable por la indemnización, ¿sí? Esto es importantísimo. El daño tiene que ser subsistente, es decir, el daño no se tiene que haber reparado al momento en que debió ser resarcido. Lo que no significa que la víctima haya pagado de su bolsillo el daño de que se trate, porque subsiste para ella. Imagínense, no sé, lo vamos a tomar, ¿quién tengo acá? A Karen Godoy, que me figura primera, pobre Karen, que también es de las pocas que tiene la camarita. Karen me choca y mi auto queda abollado. Y yo por alguna razón, no nos ponemos de acuerdo con la compañía de seguros, le inicio juicio a Karen. Y quizás para cuando vamos al proceso, incluso para cuando interpongo la demanda, Karen me dice, pero señor juez, mire, el auto de Marino está impecable, está arreglado, no hay daño, no subsiste. No, la subsistencia del daño no tiene que ver con que la propia víctima lo haya reparado. Quizás yo lo que le voy a reclamar a Karen es decir, pagame el dinero que de acuerdo a esta factura yo tuve que pagarle a aquel que lo arregló. De alguna manera el daño se redimensiona en el costo económico que significó para mí reparar ese vehículo, ¿sí? Y finalmente el daño tiene que ser serio o significante. Esto es porque algunos autores históricamente decían, no lo dice la norma, pero algunos dicen, bueno, tiene que ser serio para que no sería, digamos, indemnizable cuando algún daño es menor o insignificante. Esto es muy controvertido, se los menciono como una nota de color académica. Algunos libros van a ver que dice que el daño indemnizable tiene que ser serio o insignificante. Tengo mis dudas. Hay un viejo proverbio que dice que no hay que hacer distinciones ahí donde la ley no las hace. La ley no exige que el daño sea serio y además serio para quién o insignificante para quién. Yo personalmente he visto, trabajo en tribunales hace más de una década y he visto demandas donde se reclamaba por el dolor emocional que produjo el corte de unas ramas de un árbol a manos de un operador de telefonía, porque decía que tenía una conexión espiritual muy intensa con ese árbol. Entonces, de vuelta, ¿quién juzga la seriedad de ese perjuicio? Porque quizás eso efectivamente existía, quizás era una anécdota un poco aumentada para justificar un reclamo, no lo sabemos. Pero bueno, van a ver en los libros, no quiero dejar de mencionárselo, que algunos invocan la seriedad o la significancia o relevancia del daño como un elemento a tener en cuenta. Si están con el código por ahí a tiro, me gustaría que vayan al artículo 1740, que habla de los sistemas para resarcir, y habla del dinero o en especie. Y van a ver que dice, hago memoria acá, la reparación del daño tiene que ser plena, esto ya lo hablamos, no habla de una reparación integral, es la reparación dentro de la plenitud del ordenamiento jurídico, y esa reparación es la restitución de la situación del damnificado al estado anterior al hecho dañoso. En los hechos significa la mejor restitución que sea posible del damnificado del estado anterior al hecho dañoso. Insisto, hay sufrimientos que no se olvidan, hay muertes que no se nos pasan, hay cosas que no se pueden arreglar, hay cosas que no se pueden reparar. Pero es un intento, un ideal, un mandato de optimización, un principio hacia donde uno camina, más allá de que después en cada caso no se pueda lograr de manera extrema o precisa. Y van a ver que dice que la víctima puede optar por el reintegro específico, dice que el pago de esa indemnización tiene que ser en dinero o en especie, ¿sí? Y aclara que la víctima puede optar entre el reintegro específico, a menos que sea total o parcialmente imposible,
o que sea oneroso o abusivo en exceso, en cuyo caso siempre va a ir al dinero. Finalmente agrega algo que van a ver en otra clase, que es una modalidad de reparación cuando se trata de lesiones a derechos personalísimos, honor, intimidad, identidad personal, etcétera, que tiene que ver con la publicación de la sentencia. Esto lo dejamos de lado porque lo van a ver en otra unidad, en otra bolilla, como decía yo en mi época, no sé si se sigue usando, pero me interesa esto, el sistema de resarcir. Puede ser en dinero o en especie. El código de Vélez, un código que ustedes ya cuando ingresaron a la facultad ya no existía, había sido derogado en agosto de 2015, preveía como regla la reparación en especie y subsidiariamente la reparación en dinero. Imagínense que, a ver, la agarro a Yara, que también tiene la cámara prendida. Yara tiene un violín muy costoso con el que ella estudia y hace conciertos, incluso da clase. Si yo por una negligencia le rompo el violín, una reparación en especie significaría que básicamente le doy a Yara, le proveo un mismo instrumento musical de las mismas características que aquel que yo le rompí. O me lo llevo y de alguna manera procuro por mí o por un tercero repararlo y devolvérselo en las mismas condiciones que existían antes del hecho dañoso. Ese sistema que en Vélez era la regla, hoy pasa a ser más la excepción. De hecho, en la práctica, las reparaciones en especie prácticamente no se ven, son en general dificultosas. Y lo que ocurre es la reparación en dinero. ¿Qué me va a reclamar Yara si yo le rompí el violín? ¿Quién se anima? El costo del violín, primero. El costo del violín dice, no llegué a leer quién, no sé cómo ver quién habló. Mercedes. Bueno, Mercedes. Perfecto. El costo del violín es un género que habría que precisar, porque en realidad habría que evaluar qué es lo que le dice ese violín. Si ese violín es reparable o si ese violín ya está en un estado en el que más bien es mejor comprar otro. Pero está bien, la reparación va a ser básicamente uno u otro, o la reparación de ese instrumento, o la sustitución por otro, o el valor de otro en reemplazo. Como ocurre con los autos, como las compañías de seguro hacen, hasta un cierto porcentaje la compañía ya lo considera destrucción total, se vende como chatarra y se paga el seguro en su totalidad. Bueno, este principio que en Vélez estaba, regla general, pago en especie, excepción, pago en dinero, hoy en día es, como la práctica ocurre, hoy en día es al revés. Hoy en día es la indemnización, en principio es en dinero, y si el acreedor quiere, si la víctima quiere, nuestro acreedor es la víctima, puede ser en especie. Pero no puede ser en especie cuando dos supuestos. Cuando es total o parcialmente imposible esa reparación en especie, o cuando resulta abusivo o excesivamente oneroso para el deudor. ¿Sí? Esto tiene que ver con si le hago una pequeña rajadura a ese violín, y ese violín es un Stradivarius que sale 200 millones de dólares en cualquier mercado, bueno, quizás es más razonable pagar el arreglo en manos de un luthier que lo deje en condiciones a reclamar el costo de un violín nuevo. Por el pago en especie puede llegar a significar una pretensión abusiva o excesivamente onerosa para yo que soy el deudor responsable. ¿Sí? Por lo tanto, insisto, reparación en especie, bueno, le rompí un vidrio, le reemplazo ese vidrio, le doy el vidrio a quien se lo rompí. La reparación en dinero es le entrego el dinero para que esa persona pueda arreglar o reparar ese vidrio. ¿Se entiende? Esa es la diferencia. La regla es el pago en dinero, la excepción es el pago en especie, y recuerden, la reparación en especie tiene limitaciones que la ley prevé, ¿sí? Que no son complejas. La total o parcial imposibilidad o el carácter abusivo o excesivamente oneroso de esa opción para el deudor. Una aclaración importante, si están estudiando obligaciones, si ya estudiaron, no lo sé, no lo recuerdo, porque no sé cómo son las correlatividades ahora, entiendo que están cursando obligaciones. ¿Es una obligación de dinero o es una obligación de valor el resarcimiento? Si están cursando obligaciones lo vieron conmigo, creo, en la plenaria. ¿Qué tipo de obligaciones es la indemnización de un daño injusto? ¿Alguien se anima? De a uno, como decía los profesores con los que yo cursaba. Es una obligación de valor. La indemnización es una obligación de valor. La indemnización de un daño injusto es una típica deuda de valor que el juez, en un proceso judicial, tiene que cuantificar en dinero al momento más cercano de la sentencia, con los valores actuales también más cercanos. Lo tomo ahora otra vez a Roque. Si Roque me genera un daño, me quiebra un brazo con su bicicleta o andando en patineta o la razón que sea, y yo me tengo que hacer una cirugía, según un médico, la manera de reparar mi brazo es con una cirugía que tiene un cierto valor,
yo le puedo reclamar una cierta cantidad de dinero a Roque, pero la realidad es que mi crédito indemnizatorio se identifica, el objeto de la deuda que va a declarar el juez en cabeza de Roque es el valor de una cirugía reparadora del brazo. No va a decir Roque le debe, o sea, no va a decir, lo va a traducir en pesos, pero la deuda no es 100.000 pesos, sino el valor actual de una cirugía de determinadas características. Por supuesto, al momento de dictar sentencia, el juez va a cuantificar en pesos. ¿Cuántos pesos son esa cirugía hoy? Y va a preguntarle seguramente a un perito, por razones que no en el caso, pero básicamente va a traducir en dinero un valor, un quid, una utilidad. Las indemnizaciones son, en la amplísima mayoría de los casos, deudas de valor que el juez en su sentencia traduce en dinero. Por lo tanto, no nacen como deudas dinerarias. En general, los únicos resarcimientos que son deudas dinerarias, que ya son cada vez más poquitas, esto es muy cambiante, porque los jueces cada vez conciben todo como deuda de valor, de modo de pelear un poquito contra la inflación, son aquellos supuestos en donde la víctima abona y gasta de su bolsillo para indemnizar el daño. El ejemplo que les di con Calen, que Calen me abolla el auto, me rompe el auto y yo le reclamo a ella, pero porque yo ya arreglé y pagué el arreglo, yo no le voy a reclamar una deuda de valor a Calen, yo le estoy pidiendo el dinero que yo ya gasté. Eso es una obligación dineraria. Es muy difícil encuadrarla como de valor. Todos los demás daños, en general, todos los demás resarcimientos se conciben como deudas de valor. Artículo 772 del Código Civil y Comercial. Vamos a los rubros de la cuenta indemnizatoria, artículo 1738. Vamos un poquito para atrás. Yo acá altero un poco el orden para no marearlos. En el artículo 1738 van a ver que dice, bueno, ¿qué es lo que una víctima puede reclamar? ¿Cuáles son los rubros de la cuenta? Cuando lo demando, yo estoy demandando a todo el mundo. Demando a Calen, demando a Roque, la demando a Rocío, a Mercedes, a Malena, a todos los que tengo acá en pantalla. Les demando a todos, soy un gran demandador. Bueno, ¿a qué les puedo reclamar a cada uno de ustedes de acuerdo al hecho lesivo que nos vinculó? Un accidente de tránsito, a Roque lo puse con una patineta, bueno, a Mercedes, vamos a imaginar que estaba jugando un deporte y me tiró un pelotazo y rompió algo de mi auto, etcétera, etcétera. El hecho lesivo que se imaginen. Bueno, lo que el artículo 1778 nos dice es, bueno, ¿cuáles son los tipos de perjuicios que pueden ser indemnizados? Y fíjense que dice que la indemnización comprende a la pérdida o disminución del patrimonio de la víctima, el lucro cesante en el beneficio económico esperado de acuerdo a la probabilidad objetiva de su obtención y la pérdida de chances. Esto ahora vamos a charlar de qué se trata. Y de luego dice, tema que van a ver en otra bolilla, las consecuencias de la violación a los derechos personalísimos, etcétera, etcétera. Lo que básicamente nos está diciendo, esta cuenta indemnizatoria, estos rubros, son los ítems que quedan incluidos en una categorización que ustedes no tienen que olvidar, que son las consecuencias patrimoniales y las consecuencias extrapatrimoniales. El daño siempre o es patrimonial o es extrapatrimonial, ¿sí? Esto no cambia, esta es la primera clasificación a partir del cual ustedes pueden todos estos conceptos incluirlas en uno y otro lugar. La mayoría de todos estos que ahí mencionan son patrimoniales y en el 1741 van a ver las morales. Pero no dejen de recordar que el daño o es patrimonial o es extrapatrimonial, no hay terceras categorías. Los supuestos que vamos a ver acá menciona en primer lugar la pérdida o disminución del patrimonio, dice el artículo 1738. ¿Qué es eso? Eso es el llamado daño emergente. El daño emergente es la pérdida directa o el empobrecimiento patrimonial. ¿Sí? Cuando Calen me chocó el auto, yo pasé a ser un poco más pobre porque tuve que darle dinero a alguien para que arregle el vehículo. Hubo un patrimonio, una parte de mi patrimonio que se fue. Eso es una pérdida, es lo que se llama daño emergente. El segundo ítem que menciona la norma es el lucro cesante en el beneficio económico esperado. Usualmente se lo llama lucro cesante, ¿sí? De acuerdo a una cierta probabilidad objetiva en su obtención. Acá hablamos, y cuidado la línea con la pérdida de chance, el lucro cesante es una probabilidad objetiva, es la pérdida de un enriquecimiento patrimonial razonablemente esperado. No estamos hablando de una probabilidad frustrada que hay que ver si el juez convenzo al juez de que esa probabilidad existía. Acá estamos hablando de un lucro esperado, razonablemente esperado, que no va a ingresar. Piensen ahora sí en el taxi o en el remis legítimo, con habilitación legal, que choca. Bueno, si durante una cierta cantidad de tiempo esa unidad no puede ganar los viajes y las rentas que obtenía a través de esa explotación comercial, eso se trata de un clásico lucro cesante. No estamos hablando de una probabilidad de obtener un lucro. No. Ese lucro iba a existir. Es razonable afirmar con objetividad que ese lucro iba a existir y el hecho dañoso lo frustró. ¿Se entiende? Y finalmente dice, sí, la pérdida de chances a la que ya nos hicimos referencias un poquito, donde el daño ya no es
la no obtención de un enriquecimiento patrimonial, algo que caracteriza al lucro cesante, sino la pérdida de una posibilidad de obtener ese lucro. Es como en términos de la certeza que tenemos del daño, la pérdida de chance es la que está más lejana. Por fuera de la pérdida de chance ya no es indemnizable. No, porque yo ese día, mire, usted, una vez vi, un amigo, mira, hace muchos años esta demanda ya fue resuelta, se había vacunado, ¿no? O se había sacado sangre y la enfermera no le avisó que cuando te sacas sangre podés tener algún mareo y desmayo, con tanta mala suerte para mi amigo, que pobre, no sé, se volvió y a los 2 minutos no comió la factura que te hacen comer, no se sentó 15 minutos a mirar el techo, se paró, se quiso ir y se fue al piso, dando una noticia muy efectiva de lo que es la gravedad. Se rompió varios dientes como consecuencia de esa caída y, bueno, tuvo un reclamo con el nosocomio, con el hospital donde se realizó esa práctica. Y claro, dentro de los daños decía, bueno, yo toco el clarinete y como toco el clarinete estaba por tener una entrevista con un conservatorio que existía la posibilidad de acceder a una beca en Europa que me hubiese permitido acceder tal vez a... Ustedes se dan cuenta que cada hilo que yo voy agregando a esta narrativa, esa probabilidad para el juez le va poniendo cada vez... Es como que las cejas se le van transformando cada vez con cara más de duda. Todo es como muy eventual, muy difuso. Entonces la pérdida de chance es como el límite más, el último límite que el derecho aprende y dice, bueno, hasta acá es indemnizable, por fuera ya estamos hablando de un daño que en términos de certeza se torna demasiado difuso y por lo tanto no es indemnizable. Por supuesto, la indemnización a mi amigo no se la dieron, creo que se presentó básicamente como un concertista de la Orquesta de Chicago y no, el magistrado no le habría creído que eso era así. Lo digo con sarna porque es mi amigo y siempre nos reímos de eso. Entonces, recapitulando, estoy tratando de ver el programa para no olvidarme. Estábamos en el tema de las cuentas indemnizatorias. Ese artículo también menciona las consecuencias de la violación a los derechos personalísimos, de las consecuencias de la violación a su salud psicofísica, de las afecciones espirituales legítimas, algo que se vincula con el daño moral, que también van a ver en otra unidad, y las que resultan de la interferencia a un proyecto de vida. También lo que es proyecto de vida lo van a ver en otra unidad. Lo único que les puedo adelantar ahora es que es un rubro o es un tipo de daño muy polémico, la idea de proyecto de vida. Es decir, ciertas lesiones, cuando son muy graves, pueden frustrar enteramente el proyecto de vida de una persona. Si ustedes imaginan que un accidente de tránsito puede quizás generarle, no sé, a una nadadora, una lesión que impide usar su pierna por el resto de su vida de la manera en que lo usaba antes, quizás esa deportista, quizás era olímpica, vivía de los sponsors, quizás tenía una vida construida a partir de su físico, y una lesión, un daño de estas características le impone reconfigurar todo su proyecto de vida deportiva, laboral, familiar, etc. Es muy controvertido y hay algunos fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que hablan de este tipo de resarcimientos y después lo van a ver en otra unidad sobre cómo indemnizar o cómo tratar de indemnizar un daño de estas características, que es muy complejo y se da sobre todo, insisto, en casos muy graves. Me queda 35 minutos anotados. Quiero pasar a los puntos que quizás más dificultades les puede generar, que es la indemnización por lesiones o incapacidad física o psíquica. Los invito a ubicarse en el artículo 1746 del Código Civil. Es casi, o en pantalla, pónganlo, no necesariamente tienen que tenerlo en papel. ¿Cuál dijo, perdón? 1746 del Código Civil y Comercial. Un artículo que al día de hoy sigue generando muchísimos debates, congresos, charlas, etc. Para que todo esto no sea necesariamente conceptual, imagínense un caso como el que les voy a narrar. Una chica de 21 años trabaja como empleada de comercio, estudia un profesorado de danza y está cruzando la calle y es atropellada por un vehículo. El impacto le produce un montón de lesiones en todo su cuerpo y es inmediatamente hospitalizada. Meses y meses de curaciones, terapias, kinesiología, alguna cirugía reparadora, etcétera, etcétera. Es dada de alta, pero tiene un dolor en el hombro que los médicos dicen que es virtualmente irreversible. Y además tiene una pierna que ya no va a funcionarle de manera como ocurría antes, una pierna que ya no le va a funcionar normalmente como ocurría. Luego de pasadas todas las curaciones, esta víctima se da cuenta que ya no puede realizar tareas que impliquen estar parada más de una cierta cantidad de horas
no puede volver a bailar como antes. Yo estudiaba danza, el profesorado de danza, y hay muchas tareas del hogar también que le resultan muy difíciles, muy difíciles. Vive sola y hay cosas que ya en la casa no puede hacer, porque le duele, sufre muchísimo. Esto que ustedes están imaginando como, pobre esta chica, del ejemplo, es el ABC de la mayoría de los casos que ocurren en el fuero civil y comercial como producto de los accidentes de tránsito, ¿sí? Y ni hablar en los que vinculan con las motocicletas, que son en general, tienen lesiones de una gravedad a veces llamativa. ¿Cómo se indemniza un daño de estas características? ¿Sí? Cuando hablamos de y ustedes fíjense si quieren ir al artículo 1746, van a ver que dice que en supuestos de lesiones o incapacidad permanente, físico-psíquica, o sea, estamos hablando de la salud en su sentido integral, en cuanto a la dimensión física, pero también a lo psíquico, y que en cuanto se trata de una incapacidad total, pero también parcial, cualquiera de las dos, mientras sea permanente, es decir, ya estamos en la etapa de curación superada, lo que queda es el remanente. La indemnización, dice el legislador, tiene que ser evaluada, y acá entramos en una parte bastante difícil, mediante la determinación de un capital cuyas rentas cubran la disminución de la aptitud del damnificado para realizar actividades productivas o económicamente valorables. ¿Qué corno significa eso? Ustedes pensarán, porque es un giro bastante extraño. Un capital puesto a una cierta cantidad, a un interés, y ese interés tiene que tener la aptitud para cubrir la disminución en las capacidades del sujeto para realizar dos tipos de actividades, productivas o que son económicamente valorables. Vamos a tratar de interpretar qué significa esto, porque esta norma es compleja y es muy importante que la comprendan. El artículo 1746 lo que hace es contemplar el modo de resarcir la incapacidad, digamos, permanente, ¿sí? No la incapacidad temporaria, no cuando estamos en el hospital con el yeso, sino cuando ya realizamos todas las curaciones y el cuerpo de la víctima, ya el cuerpo y mente de la víctima, ya no es ni va a ser nunca más como era antes. Hay una incapacidad. El artículo 1746 evalúa daños, y esto anótenlo bien, les pido por favor, guiño como en Los Simpsons, el jefe Gorgory que le hace a Homero y Lisa lo sacude, guiño, guiño. El artículo 1746 evalúa consecuencias patrimoniales de la incapacidad. Porque ustedes me podrán decir, bueno, pero esa chica, además de todos esos problemas, debe haber sufrido una angustia enorme y la va a sufrir toda la vida. Sí, por supuesto. Vamos a estudiar ahora cómo se resarcen las consecuencias patrimoniales de este tipo de lesión. Aclarado eso, continuamos. Las morales o extrapatrimoniales, 1741, la van a ver en otra bolilla, lo que es el llamado daño moral. Entonces, lo que hace esta norma es establecer un mecanismo que le dice al juez cómo cuantificar la indemnización que tiene derecho una víctima que sufre una incapacidad permanente físico-psíquica de tipo total o parcial. Lo que hace básicamente es darle pautas al juez para decir cuánto va a ser la indemnización que tiene derecho esta persona. Lo que nos da esta norma es el mecanismo que hay que utilizar. Esta norma nos va a decir además, en otra parte que no les leí, pero va a establecer una serie de presunciones que gastos médicos y farmacéuticos y de transporte hay que presumirlos a favor de la víctima en la medida en que sean razonablemente adecuados de acuerdo al tipo de accidente, porque imagínense que esta chica fue llevada al hospital, tuvo que pagar consultas médicas, gastó en farmacia, la madre le fue a comprar un montón de cosas que es dinero, 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 dinero. La ley presume todos esos gastos y los puede reclamar en juicio sin acompañar todos los tickets. Por eso van a ver que dice, y si tienen el código a mano, se presumen los gastos médicos y farmacéuticos y de transporte. Los remises que tuvieron que tomarse para ir a kinesiología, los remises que tuvieron que tomarse para ir con la pata enyesada a tal o cual consulta médica, todo eso se puede resarcir sin una prueba concreta porque se presume, en la medida en que le muestren al juez que son gastos razonables, que tienen una razonabilidad de acuerdo a la índole de la lesión. Si ustedes se toman 66 remises por día y tuvieron un pequeño raspón en el cachete, el juez les va a decir, y señor, no parecía justificado que se tome un remis. Distinto si ustedes tienen la pata enyesada. Entonces ahí el juez va a decir, bueno, es razonable que usted haya acudido no a un colectivo, sino a un remis, a un transporte, a un taxi privado. Finalmente, da otra pauta que tiene que ver con el derecho que tienen las personas a percibir esta indemnización, que ahora vamos a ver cómo se calcula. Aquellos que no tienen una merma en sus ingresos, es decir, imaginemos que en el ejemplo que dimos teníamos una persona que ustedes ya pueden advertir que va a tener problemas económicos derivados de esa lesión, no va a poder estudiar su profesión, no va a poder ejercer de profesora de danza, capaz no va a conseguir otros empleos de comercio porque no puede estar parada muchas horas, va a tener consecuencias patrimoniales palpables, directas.
pero la ley aclara, también tiene derecho a ser indemnizado aquel que no tiene, aquel que continúa ejerciendo la actividad remunerada a la que se dedicaba. Imagínense, no sé, un empleado de una empresa que, bueno, en vez de arreglar postes de luz a través de escaleras, esa persona es reasignada a una tarea administrativa y no pierde ingresos, no le bajan el sueldo, etcétera, etcétera. Lo que dice el artículo, ellos también tienen derecho a ser indemnizados. Y finalmente aclara la norma, este derecho lo tienen aquellos que incluso reciben una prestación alimentaria de otra. Por ejemplo, un hijo que recibe todavía del padre o de los padres el crédito alimentario, es decir, tiene alguien que los mantiene, ¿se entiende? También tienen derecho, aclara la norma, tienen derecho a ser resarcidos. O sea, no puede decirse, vos te mantiene alguien, entonces no tenés derecho. Pero vos no te echaron de tu trabajo, así que no tenés derecho a ser resarcido. La norma aclara, esos no son argumentos, es importante que los recuerden y forman parte de las guías y de las orientaciones que marca este artículo para comprender cuál es el resarcimiento que tiene derecho la víctima. Vamos a lo importante, ¿cómo se resarce? ¿Y qué es la incapacidad? La incapacidad sobreviniente es una inhabilidad, es un impedimento o una dificultad de la víctima que es apreciable en algún grado para ejercer funciones vitales. Básicamente, como les dije en el ejemplo de la chica, la víctima tiene una pérdida una minoración en sus potencialidades o aptitudes, sean laborales, sean vitales. Cuando hablamos de vitales es de lo que hace en su día a día que no refiere estrictamente al trabajo. Es un daño de tipo personal, porque es un daño que impacta en la persona de la víctima, es un daño patrimonial, insisto, es un daño de tipo patrimonial el que regula este artículo, sin perjuicio de que, de vuelta, esa incapacidad puede motivar consecuencias extrapatrimoniales que se resarcen a título de daño moral. Ahora, la incapacidad como tal puede generar, digo mejor, consecuencias en dos ámbitos o dos aptitudes de la víctima. Y esto, anótenlo, y no puedo ser más insistente en esto. Dos tipos de aptitudes de la víctima interesan para calcular su resarcimiento. Por un lado, las actividades laborales o productivas, es decir, la capacidad del sujeto para producir ingresos por trabajos remunerados. Volvamos a nuestra víctima. Yo les dije, trabajaba como empleada de comercio, pero ahora no puede estar parada más de 2 horas. Se imaginarán que si va a una entrevista de trabajo para atender, por ejemplo, un café, un comercio de ropa, lo que se les ocurra, y dice, mira, yo no puedo estar parada más de 1 hora y media, las probabilidades de que la contraten bajan muchísimo. Entonces, eso es un perjuicio resarcible. Tiene derecho a ser indemnizada del impacto económico que esa lesión le genera en su aspecto patrimonial. Eso tiene que ver con sus aptitudes, insisto, laborales o productivas. Pero al lado de esas, la norma menciona otras, que son las actividades no laborales, las que se llaman vitales, pero que son valorables económicamente. Y esto es importantísimo. Actividades no laborables, pero que son económicamente valorables, ¿sí? Alguna jurisprudencia decía, bueno, ahora como la víctima no puede ir al cine, hay que indemnizarla de la incapacidad. Y no, porque yo no puedo pagarle a alguien para que vaya a ver al cine por mí. No puedo pagar, tomar estos 1.000 pesos y andar a tomarte una birra con mis amigos por mí. Divertite por mí. Estamos hablando de actividades que son susceptibles de algún tipo de apreciación pecuniaria. Por ejemplo, las tareas domésticas, ¿sí? Lavar los platos, lavar la ropa, limpiar los pisos, sacar las hojas del techo, pintar una pared que tiene humedad, son todas tareas hogareñas, son todas tareas que hacen a aptitudes no laborales ni productivas, pero son mensurables económicamente. ¿Por qué? ¿Cómo se mensuran económicamente esas actividades? ¿A alguien se le ocurre? Por ejemplo, lavar los platos. No puedo lavar, esta chica, del ejemplo que les dije, de 21 años, ya no puede lavar los platos ni puede lavar su propia ropa. ¿Cómo puede superar ese escollo? Y con lo que le sale, contratar a alguien para que lo haga, por ejemplo. Exactamente, Roque. Eso es lo que se denomina precio sombra o precio reflejo de una actividad que en principio no es remunerada, porque uno piensa, bueno, yo en mi casa lavo los platos, lavo mi ropa, que no es un trabajo eso. Claro, no es hasta que no lo podés hacer más. Y ahí necesitas contratar a alguien para que lo haga. Y eso, como bien dice Roque, tiene un costo. Será el costo de cierta categoría de empleo doméstico que haga una persona en su casa y de esa manera se puede indemnizar. ¿Se entiende? Entonces estos dos aspectos, dos aptitudes, la incapacidad se proyecta en lo laboral y en lo no laboral, pero mensurable económicamente. Siempre hablamos de esto, las tareas domésticas son el ejemplo más sencillo. Son tareas que, la víctima debería contratar a otro para que las haga. Y eso es lo que se llama el precio sombra de esas actividades. Por eso les decía, divertirse, ir a jugar un deporte,
Son todas cuestiones que si no las puede hacer esta chica, no puede jugar al hockey, por ejemplo, si le gustaba, o jugar al fútbol si le gustaba, no puede ir a, no sé, si por X razón durante cierto tiempo no puede ir a divertirse con sus amigas, imaginemos que el mundo es el mundo normal y no el de ahora, y no se trata de aptitudes no laborales mensurables económicamente, porque no le puede pagar a alguien para que se divierta por ella. Todo eso queda abarcado por el daño moral, ¿sí? Bueno, vamos a la parte importante. ¿Cómo se indemniza? ¿Qué pautas nos da? Y acá quizás si puedo, voy a compartir pantalla, esperen. Y yo todo lo que voy a decir ahora, incluso el tiempo seguramente va a ser tirano y no me va a permitir terminar porque quiero hacer un espacio de dudas. Hay un power, como dicen todos, es una palabra fea, hay unas filminas cargadas en el campus donde lo que están viendo en pantalla lo van a poder estudiar. Esperen que encuentro, a ver, díganme si ustedes ahí están viendo las filminas. Si la computadora no es mi enemiga, deberían verlas. ¿La están viendo? Sí, doctor. Perfecto. Cuando hablamos de algunas filminas las voy a pasar porque son conceptos que ya vimos. Cuando hablamos de la incapacidad sobreviniente, nosotros tenemos dos desafíos para ver cómo indemnizar esa incapacidad. Por un lado, medir la incapacidad y por el otro lado, establecer el resarcimiento. Vamos a pasar con estas dos puntos. Cómo medir la entidad de la lesión a la capacidad psicofísica de la víctima y por el otro lado es cómo indemnizar una vez que ya determinamos la entidad de esa lesión. Sobre la primera pregunta, la respuesta sencilla es, en general, se mide de modo pericial, es decir, ustedes van a un proceso judicial donde se invoca una cierta incapacidad y son los peritos médicos expertos los que terminan, de acuerdo a baremos o a tablas estandarizadas, terminan de asignar un porcentaje, un valor de porcentaje sobre la base de de una total obrera, se llama, de una especie de capacidad genérica, le asignan un porcentaje y cuantifican esa incapacidad. Por ejemplo, de acuerdo al accidente que sufrió Tomás, quedó con una incapacidad del 35%. Son tablas que son tablas médicas, ¿sí? Que tienen tarifado, rotura de tal, dolor de tal tipo, tanto por ciento, y después se suman de acuerdo a cierto tipo de cálculos y arroja un número final. Entonces, eso le brinda al juez un elemento para entender la entidad de la incapacidad. Ahora, a la hora de cuantificar, de decir esta segunda pregunta, creo que ustedes están viendo mi mouse en pantalla, a la hora de responder esta segunda pregunta, ¿cómo? La norma nos da una serie de pautas. Pero en general, en la jurisprudencia, los jueces se adscriben a dos sistemas. Uno puede decir que hay 3 o más, pero básicamente hay 2 sistemas y uno intermedio. Esto es así, esto lo digo con bastante conocimiento en la experiencia del Poder Judicial. Los jueces, por un lado, lo que utilizan es o bien el método de la prudencia y rechazan el uso de fórmulas matemáticas, es decir, el juez dice, bueno, teniendo en cuenta, Tomás, que tiene un dolor en este brazo, que esto no lo puede mover, teniendo en cuenta la cadera, la operación, y que va a quedar con según el médico, tiene un 35% de incapacidad, Tomás tiene derecho a ser indemnizado con 2 millones de pesos. Fin. Ese es el criterio, esa decisión que yo les acabo de narrar, que la pueden encontrar en varios fallos judiciales, incluso dictados el día de hoy o de ayer, es el denominado método de la prudencia judicial. El juez tiene una amplísima libertad para fijar el valor monetario de la indemnización. En oposición a ese sistema existen las llamadas fórmulas matemáticas o métodos de las rentas capitalizadas, donde el juez ya no tiene una libertad absoluta para definir el monto monetario de esa indemnización, sino que utiliza sistemas de cálculos de acuerdo a ciertas variables que él mismo tiene que determinar, ¿sí? Según cuál sea la fórmula que el juez escoja, hay 3 que son las principales que hoy se aplican, bueno, le dará un determinado resultado. Veámoslo con un ejemplo. Bueno, vamos antes de los ejemplos, como siempre, ustedes saben que todas las posiciones en la facultad tienen la posición 1, la posición 2 y la posición ecléctica. Acá también el criterio mixto se los puse ahí abajo. Algunos jueces usan las fórmulas matemáticas, pero cuyo resultado después se adjudican la libertad de modificar, ¿sí? 2 más 2, 4, pero en este caso tiene que ser 5,3. Es decir, son lo que podemos decir un criterio mixto, que mezcla el uso de fórmulas matemáticas con el criterio del prudente arbitrio judicial. ¿Cómo sería el esquema de razonamiento del prudente arbitrio judicial? O el criterio o el método de la prudencia judicial. Los jueces lo que hacen es enlistar las características de la víctima, teniendo en cuenta que la chica tenía 21 años, que se le lesionó el brazo y la pierna, teniendo en cuenta que trabajaba de esto, de lo otro, que se estudiaba tal cosa y demás circunstancias. Entiendo que tiene derecho a ser resarcida con 950.000 pesos. ¿Cuál es el problema de este mecanismo? Se advertirán ustedes,
es que no se sabe muy bien y el juez no explica cómo arriba a ese valor monetario. ¿Por qué 950.000? ¿Qué razonamiento lo llevó a ese número? ¿Y por qué no 1,5 millones? ¿Por qué no 300.000? No lo sabemos. El método de la prudencia judicial lo que tiene es un método que el juez no termina de exteriorizar los argumentos con los cuales arriba a un valor y no a otro. Van a ver en la filmina, yo le pongo algunas virtudes de este sistema, es sencillo, es rápido, brinda un amplio margen de libertad para el juez, pero, y paso rápido porque quiero no dejar de mencionar ciertos ítems, tiene un problema de control y de impugnación. Las partes no saben por qué es ese valor y no otro, el resultado no es verificable, y además no es compatible con el 1746, que nos habla de un capital que puesto un interés, permite reparar, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver de qué se trata. ¿Se entiende? ¿Ese método de la prudencia se sigue utilizando hoy en día? Sí. ¿Tiene problemas? Sí, y muchos. Fíjense lo que dice nuestra norma. Vamos a nuestra norma que leímos hace un ratito. ¿Qué método nos está pidiendo? La norma nos dice necesitamos un capital cuyas rentas cubran la disminución de aptitud del damnificado en esos dos órdenes que hablamos, actividades productivas y actividades económicamente valorables. Y tiene que ser un capital que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando esas actividades. ¿Ustedes a qué método creen que adscribe el Código Civil y Comercial de los dos que yo les acabo de mencionar? Alguien que apriete el botoncito y se anime, por favor, que nos queda poco tiempo. No tengo cámara, pero creo que Al las fórmulas método de matemáticas. fórmulas matemáticas, profe. Correcto, sí. No sé quién habló, pero correcto. Rocío creo que fue y se prendió otra lucecita Sí, por acá acá. estoy. Ahí está. Es correcto lo que dice Rocío. Adscribe el método de las fórmulas. Esto que estoy diciendo es controvertido. De hecho, en el programa de daños van a ver que dice conveniencia de utilizar las fórmulas. Yo personalmente creo que no se puede hablar de conveniencias. La ley exige utilizar un cálculo que nos permita arribar a un capital cuyas rentas cubran la disminución, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? La fórmula es el elemento, es la tecnología que usamos para hacer ese cálculo de manera rápida, eficaz. Pero las fórmulas no son una opción. La ley nos está exigiendo. Dicho eso, ¿qué son? Y acá se van a volver locos, van a decir, ay, Tomás, no entendí nada, clase de repaso, se van a poner locos. Pero traten de comprender lo esencial de lo que yo estoy diciendo, no se asusten, porque incluso acá utilicé algunas filminas que dieron algunas charlas para jueces en la provincia, o sea, no se asusten si ven cosas que no se les va a pedir que utilicen una fórmula en el examen, que hagan el cálculo, ¿sí? Así que no os desesperéis. Por favor, profe. Ahí está. ¿Cómo es el método de las rentas capitalizadas? Básicamente, para que entiendan, antes de ver ahí lo que están viendo en pantalla, ustedes imaginen lo siguiente. En nuestro ejemplo de la chica de 21 años, el problema que tenía es que debido a la incapacidad permanente, parcial, porque no quedó totalmente incapacitada, pero quedó parcial y permanentemente incapacitada en una cierta medida, no puede mover el pie de manera normal, no puede estar parada cierto tiempo, etcétera, etcétera. Ella va a tener una merma en sus ingresos futuros y va a tener una merma también, como dijo Roque, en el costo que va a tener que afrontar para que alguien la ayude en la casa. Entonces, son daños que se proyectan hacia el futuro, aquellos que regula este artículo 1746. Volvemos a nuestro ejemplo. Esta chica que les mencioné de 21 años se va a encontrar con que va a ganar menos dinero con relación a trabajos que podría haber realizado si hubiese tenido su cuerpo sin ningún tipo de lesión. Y por el otro lado ya sabe que en el futuro va a tener que afrontar gastos para cubrir que alguien, como dijo Roque, que alguien le haga las tareas que ahora ella no puede hacer en su hogar. ¿Se entiende? Entonces hay proyecciones disvaliosas en términos económicos hacia el futuro en esos dos órdenes. ¿Y cómo se resarce un daño que no se produce hoy, pero que se va a producir en el futuro? Y acá un poco juega, no quiero entrar demasiado en detalle, pero cuestiones vinculadas a la matemática financiera, cómo funciona un préstamo en el banco. Cuando ustedes tienen un dinero, ustedes piden al banco un cierto dinero, le piden 1.000 pesos y el banco les dice, bueno, devolvémelos en 6 meses y devolvémelos en un año para que sea más fácil, devolveme 1.300 pesos, ustedes lo que están haciendo es pedir dinero y van a devolver más dinero porque van a devolver el capital más un interés que si son 1.300 es el 30%, ¿se entiende? El interés lo que hace es que se agrega al capital al término de ese préstamo. Me prestan 1.000 pesos hoy, devuelvo 1.300 mañana. Cuando nosotros tratamos de llevar una suma de dinero futura al presente, hacemos el camino inverso. ¿Cuánto dinero me cuesta a mí
traer la suma que me debiera entregar el responsable del daño mañana, pero que me la dé ahora. No sé si se entiende. Imagínense que Roque, vamos a ponerle nombre, vamos a agarrarlo a Roque, pobre que lo tengo de fijo. Roque me causó un daño. Y Roque, siendo yo la chica, vamos a tratar el ejemplo de la chica. Roque le causó el daño a esta chica y la tiene que indemnizar. Pero Roque podría decir, bueno, señor juez, espere. Lo que esta chica va a sufrir por no poder acceder al trabajo, o ganar menos en su trabajo, o tener que contratar a alguien para que la ayude en la casa, no ocurrió ayer ni ocurrió hoy. Esto va a ocurrir en el futuro. Entonces yo le quiero pagar en 10 años. Lo que en 10 años le genere, se lo quiero pagar en 10 años, no lo quiero pagar ahora. Planteo que no parece, digamos, descabellado, porque en definitiva las proyecciones que este rubro indemnizatorio pretende resarcir en su mayoría son todas futuras. Entonces, ¿qué hacemos? ¿Cómo se justifica? Lo que hace el juez va a ser calcular todas esas sumas de dinero futuras, las va a traer a un capital presente. Y de la misma manera que cuando nosotros devolvemos al banco, le devolvemos al final del préstamo el capital más un poquito de interés, ese dinero futuro traído hacia el presente, al camino inverso, lo que hacemos es descontarle el interés. Porque Roque, de alguna manera, tiene derecho a que la víctima pague, entre comillas, lo que le cuesta traer ese dinero a que tendría derecho en un futuro, traerlo y recibirlo todo junto hoy, ¿sí? Esto no sé si hay algún comerciante, esto es lo que es el llamado descuento. Cuando ustedes tienen un cheque de 1.000 pesos y llevan a la bolsa y hacen una operación de descuento y le dan 700 pesos, lo que están haciendo es descontar el cheque. Por tener ese dinero hoy, ese dinero futuro lo tienen hoy, pero se descuenta el interés. Es lo mismo, funciona el interés y el descuento funcionan igual en sentido opuesto. Básicamente lo que hace las fórmulas que regula el artículo 1746 es calcular el valor presente que tienen los distintos perjuicios económicos que en el futuro va a tener la víctima. Básicamente eso, ese es el concepto. Por eso en las filminas, estudienla, yo traté de ser bien sintético, pero además también didáctico. Las fórmulas trabajan sobre la noción del valor del tiempo del dinero. Es decir, el valor presente de una suma futura de dinero. ¿Cuánto estamos dispuestos a pagar hoy a cambio de tener un dinero que nos correspondía recibir mañana? Entonces, si ustedes ven este ejemplo, vamos a llevarlo, a ver si puedo pasar a la filmina siguiente. Este sería una indemnización. Esta es nuestra víctima, si ustedes están viendo el mouse. Esto es todo lo que Roque le tendría que haber pagado, y Roque estaba diciendo recién, bueno, déjenme pagarlo, no sé, si esto es en 20 años, yo se lo quiero pagar en 20 años, usted me llama por teléfono, yo se lo pago. Y el juez va a decir, no, la víctima tiene derecho a recibir un único capital hoy. Entonces, para todas estas indemnizaciones, recibirlas todas juntas hoy, lo que hay que aplicarle es una tasa de descuento. Hay que descontarle una cierta cantidad de dinero, un porcentaje de dinero, que es lo que, entre comillas, paga nuestra víctima para recibir todo junto hoy, lo que en realidad le correspondía recibir mañana, ¿sí? No se me ocurre una manera más sintética de explicarlo, cualquier aclaración que haga lo voy a complicar más. Esto está en la filmina, después léanla con detenimiento porque trato de ser lo más ameno posible. Entonces, las rentas futuras frustradas, insisto, son, en nuestro ejemplo que habíamos generado, todos esos perjuicios económicos generados por la capacidad perdida de nuestra chica de 21 años. Hablamos de lo que dijo Roque, en lo que cuesta pagarle a esta persona que nos va a ayudar en nuestra casa, como también el costo de los trabajos que no voy a poder conseguir o los trabajos que me voy a perder. Y eso es un perjuicio, ambos son perjuicios económicos, patrimoniales, solo que uno es laboral y el otro se llama vital o no laboral, pero económicamente mensurable. Los dos, digamos, aspectos que vimos que contempla la norma. Y además se los marco acá abajo para que los recuerden. ¿Cuáles son las fórmulas más difundidas en la jurisprudencia? Esto sépanlo, me interesa que lo sepan. La fórmula Woto, creada a finales de la década de 1970. ¿Saben quién la creó? Ustedes lo estudiaron en Teoría General del Derecho. El doctor Guibur. Han leído su obra seguramente cuando hicieron el ingreso a la facultad. La fórmula Woto fue creada por uno de los juristas más grandes que tiene actualmente este país. Creó una fórmula que permite calcular el valor presente de rentas futuras frustradas. Luego, el mismo doctor Guibur la mejoró a partir de unas críticas que le hizo la Corte Suprema de la Nación, creó la fórmula Méndez en el año 2008, que es básicamente la fórmula Woto un poquito mejorada, se la llama Woto 2, donde hizo algunas modificaciones y cambió algunas de sus variables, y lo que quizás es hoy la mejor fórmula, la mejor herramienta para aplicar el artículo 1746, que es la fórmula diseñada por el profesor Hugo Echearri de la Universidad Nacional del Sur, la universidad que tiene sede en Bahía Blanca. Hugo Echearri debe ser una de las mentes más brillantes que tiene este país, uno de los juristas más
talentosos que tiene este país, una persona además súper joven, por suerte va a producir seguro muchísimo más. Les recomiendo cualquier obra del profesor Achiarri, lo que encuentren en internet, léanlo y búsquenlo en las redes sociales, lo que sea, es imperdible toda su obra. Y como no podía ser de otra manera, generó una herramienta muy superadora a las demás, a la fórmula Méndez y a la fórmula Woto, y generó un sistema que tiene muchas virtudes y supera varios de los problemas de la fórmula Woto y Méndez. No vamos a entrar en detalle ahora, me gustaría que lo lean esto de las filminas, porque tengo solamente 10 minutitos y me gustaría hacer un espacio para la pregunta. En las filminas yo me tomo el trabajo de mostrárselas. Acá ya empiezan las arcadas, estoy viendo en las cámaras, empiezan a apagarse, empiezan a irse de la clase. Yo les muestro algunos ejemplos para que vean cómo opera la fórmula Méndez. Estos son, no necesitan un manejo de matemática muy sencillo. Cómo opera la fórmula Méndez en un resultado, y también les muestro cómo opera la fórmula Achiarri y las virtudes que tiene esta fórmula Achiarri con relación a las otras dos opciones. Básicamente el gran problema, acá lo tengo a Jerry Seinfeld, que bueno, en general esta es la reacción cuando doy las charlas, que no, bueno, basta, hasta acá. Este chino no tienen que saber esto. Lo que me interesa es que comprendan conceptualmente cómo funcionan. El problema con las fórmulas, insisto, volvemos a este punto, las fórmulas Woto y las fórmulas Méndez, la fórmula Méndez lo que hace, el problema de la fórmula Woto es que calcula dentro de sus variables lo que ganaba nuestra víctima de 21 años, lo que gana hoy, y sobre ese valor analiza toda su vida hasta los 65 años. Y alguna víctima podría decir, bueno, mire, yo a los 21 años estaba trabajando en una zapatería, pero estaba estudiando licenciatura en economía y tengo planeado ascender en mi carrera y no tener ese trabajo de medio tiempo con el que quizás me compraba los libros de la facultad. El problema de la fórmula Woto es que cristaliza la situación de la víctima en un único punto, y cuando son personas jóvenes tiende a ser muy injusto, porque se juzga que el trabajo que tiene o que tenía a los 21 años es el trabajo que va a tener a los 65 años. ¿Se entiende? Puede resultar injusto. En ambos sentidos. Pensar que cuando va a ser más grande y va a ganar mucho más, o a la inversa, por ejemplo, los deportistas. ¿Sí? La carrera, no sé, de Leo Messi es enormemente retributiva hoy, pero no va a ser lo mismo quizás a los 65 años, más allá de que tenga, digamos, ingresos por publicidad o lo que decida hacer. El deportista tiene su cumbre de ingresos en su juventud, pero después razonablemente va a decaer. Entonces, esta fórmula Woto, incluso también la fórmula Méndez, no permiten captar esas variabilidades. Se toma una fotografía de la víctima y se la replica durante toda su vida, algo que para cuantificar el daño puede ser un poco injusto. La fórmula Méndez intenta superar el problema que les acabo de decir, pero comete el error inverso. El doctor Guibur diseñó una subfórmula que permite indagar, bueno, cuál sería un mejor escenario en la cúspide de su vida, que según las estadísticas es a los 60 años aproximadamente, donde uno llega al momento de su vida donde tiene los mejores ingresos, pero lo que hace es tomar ese mejor escenario y de vuelta lo aplica para toda la vida, para adelante y para atrás, lo aplica como si fuese el escenario, la fotografía aplicada a toda la vida de la víctima. Algo que también puede resultar injusto, porque uno a los 21 años no tiene, quizás a los 21 años alguien está estudiando contabilidad y no gana lo que ganaría a los 60, donde ya tiene una cartera de clientes enorme. Entonces, la fórmula Méndez puede, digamos, ser criticable por razones bastante similares a la fórmula Woto. Lo que hizo el profesor Achiarri es crear una fórmula que permite captar esa variabilidad. Creó un aplicativo de Excel, de Microsoft Excel, uno completa, y puede el juez libremente decir, bueno, yo creo que esta persona, como es deportista, voy a considerar que en esta primera etapa tenía estas aptitudes productivas y en esta otra esas aptitudes hubiesen decaído. Le da mucha mayor libertad al juez para tarifar el daño. Dicho eso, y con esto terminamos, lo que me interesa que sepan en cuanto al artículo 1745, que es el caso de la muerte. Hasta acá recién estuvimos hablando de que un evento lesivo produce la incapacidad de una persona. ¿Qué ocurre cuando una persona muere? Esto está, el artículo se lo transcribo ahí, no lo tienen que mirar. Lo que dice el artículo 1745, que en supuestos de muerte, la indemnización tiene que consistir en, por un lado, los gastos de asistencia y posterior funeral de la víctima. Esto es un crédito que tiene incluso el que lo paga, que no necesariamente puede ser la familia, lo puede repetir, es decir, lo puede percibir aquel que lo paga. Y los dos incisos finales, que son los más relevantes, cuando quien muere forma parte de una estructura familiar con hijos y demás, el cónyuge o conviviente y los hijos menores de 21 años con derecho alimentario, o los incapaces o con capacidad restringida, aunque no hayan sido judicialmente declarados como tales, tienen derecho a recibir también una indemnización que represente los alimentos frustrados, la asistencia alimentaria frustrada que le hubiese dado a la persona si hubiese continuado con vida.
El inciso C regula el supuesto en el que mueres el hijo, ¿sí? Son los casos más feos, por supuesto. Estamos hablando ya de quien reclama el padre por la muerte del hijo, y lo que reclama en ese caso es la pérdida de chance de ayuda futura como consecuencia de la muerte del hijo, ¿sí? Ustedes saben que en muchas familias, en algunos casos cuanto más humildes esto más frecuente es, los hijos cuando los padres llegan a la ancianidad, y esto es algo que ocurre en cualquier estrato social, los hijos a veces ayudan económicamente a los padres cuando llegan a una determinada edad, porque por supuesto quizás las jubilaciones no son suficientes, etcétera, etcétera. De acuerdo a cada caso que lo tiene que valorar el juez, esa pérdida de chance de ayuda futura es indemnizable, ¿sí? Y lo importante, y con esto termino, es que para estos dos supuestos que les estoy mencionando en el inciso B y en el inciso C del artículo 1745, las fórmulas también pueden ser utilizadas, y de hecho deben ser utilizadas. La jurisprudencia los usan. Como son costos futuros, tanto los alimentos frustrados cuando se muere el padre o se muere la madre, o la pérdida de ayuda futura cuando el que se muere es el hijo, para calcular esos resarcimientos, esos dineros futuros que se tienen que traer a un valor presente, también se pueden y se utilizan las mismas fórmulas que han sido creadas a propósito del artículo que vimos antes, para incapacidad, ¿sí? Las fórmulas se utilizan, las variables se operan de un modo un poquito distinto, no viene al caso mencionar cómo, pero lo importante es que estas herramientas matemáticas también se utilizan. Son, creo que las 4 casi y media. Les pido, veo a ver alguna pregunta en el chat. Es importante, antes de pasar a las preguntas, es importante, me interesa muchísimo que ustedes lean y estudien este tema de la mano de las filminas para lo que es el tema de la incapacidad sobreviviente y del fallecimiento, para que el tema de las fórmulas no se les torne farragoso, porque a veces los libros ingresan en el detalle de cómo operan. Yo creo que en las filminas, no me adjudico un poder pedagógico muy grande, capaz ustedes pensarán, mira, Tomás, no se te entiende un cuerno. Creo haber intentado ser lo más pedagógico posible para que este tema les sea amigable, si no les sea tan tedioso. Así que las filminas, insisto, están cargadas en el campus, seguramente en la sección de la unidad 5. Ariadna Rombola nos dice, y en el caso, parezco las personas que tienen un programa de tele, acá nos dicen, y en el caso del violín, si el músico tuviese que dar un concierto importante y el instrumento fue roto días previos, excelente pregunta, ¿se puede aplicar la pérdida de chance? Ariadna, es excelente la pregunta. Lo que depende es ajustar, es como que tenés que terminar el cuento. Eso fue un sonido que no sé qué es. Es el sonido de mi timer, porque me puse un timer para no pasarme. Lo voy a parar. Ariadna, en realidad lo que tenés que escribir es el final del cuento. Lo importante es saber si efectivamente se perdió el concierto y cuáles fueron las consecuencias de perder ese concierto. Por ejemplo, no le pagaron sus honorarios, por ejemplo, frustró un montón de otras, afectó a un montón de otras personas que estaban vinculadas con ese concierto, etcétera, etcétera. Pero sí, Ariadna, es un supuesto donde puede ocurrir que esa frustración de esa participación en ese concierto genere daños patrimoniales y sobre todo morales. Se me ocurre, yo si fuese abogado de esa concertista, diría, miren, no solo le reclamo el arreglo del violín, sino el daño moral que me generó haberme perdido este espacio artístico con el que yo me iba a desempeñar, tenía tantas entradas vendidas, me iba a ver tanta gente, etcétera, etcétera. Y si esa otra actividad era remunerada, es decir, por ejemplo, a mí me había contratado un artista local para que yo toque en su banda, bueno, ahí hay más que una pérdida de chance. Yo creo que si se prueba que alguien te contrató para tocar en una fecha determinada en un escenario, es más un lucro cesante, ¿sí? Ahí hay directamente, lo que vos te perdiste es la posibilidad de enriquecerte sobre un enriquecimiento que ya era objetivamente cierto que iba a ocurrir. No es tanto una pérdida de chance, yo creo que es más un lucro cesante. No pudiste dar un concierto que te iba a generar una remuneración. Llamás como testigo a este músico y decís, sí, yo la contraté para que el viernes a la noche yo tenía un recital en el polideportivo y no pudo venir porque se le rompió el violín. Yo la verdad no le pagué, listo. Bueno, ahí hay un daño. Es un lucro cesante eso. Está muy buena la pregunta. ¿Alguno tiene alguna otra inquietud? Yo sí. Dale. Mi pregunta es ¿hasta qué límite de tiempo se calcula para indemnizar en los casos de ponerle de lesiones permanentes, ese tipo de cosas? Perfecto. Porque estoy vendiendo las filminas. Sí, porque sí. Si nosotros lo tenemos, la incapacidad va a ser permanente, o sea, para toda la vida. Entonces, hasta el día que se muera, sí. Sí. Esta norma
En 1746 no regula las incapacidades temporarias. Eso se queda incorporado en lo que sería el lucro cesante. Por eso les decía el chiste del yeso, digamos. No cuando es el yeso en el hospital. Estamos hablando cuando ya el médico te dice, mirá, Roque, hasta acá. La medicina pudo hacer esto por vos. A partir de ahora quedaste así. Perdón la frialdad de los términos, pero me interesa que lo entiendan, pero sería básicamente eso. Aclarado ese punto, fíjate las fórmulas. Dentro de los ejemplos, que no quise atiborrarlos de datos, si vos, no sé si están viendo mi mouse acá, la fórmula Woto tomó la edad de jubilación como criterio para responder a tu duda. Dijeron, bueno, la indemnización le corresponde hasta que se jubila. Esto también tiene razón de ser en que la fórmula Woto y Méndez fueron creados en el ámbito de la justicia del trabajo, digamos que se aplica una ley de contrato de trabajo y la víctima es un trabajador en el ámbito que tuvo un daño en el ámbito de una relación laboral. La fórmula Chiari está pensada para el derecho civil en general. Pero fíjate que la fórmula Méndez ya extiende, en vez de 65 años, habla de 75 años. Y fórmula Chiari en realidad no dice nada. Es el juez el que elige. Si me preguntás a mí, ¿qué es lo que los jueces en Mar del Plata están haciendo? La gran mayoría utilizan, a ver, no sé, 50% creo que utilizan la edad jubilatoria y las otras, la gran mayoría, y sobre todo las salas de la Cámara Civil y Comercial, incluyendo el doctor Lustonó, que es profesor de esta facultad, utiliza el doctor Eduardo Méndez también, que es profesor y es juez de Cámara, utilizan la esperanza de vida. ¿Sí? Que la esperanza de vida para una mujer bonaerense hoy son, creo que 82 años, y el hombre siempre un poquito menos. Entonces fíjate que hay una diferencia bastante amplia entre usar la edad jubilatoria, porque cuando haces los cálculos son casi 20 años más de indemnización. Sí, la mayoría de los jueces hoy se inclina por utilizar la esperanza de vida, por una razón sencilla, que los daños que no son laborales, sino económicamente mensurables, van a subsistir hasta la edad jubilatoria. Y la percepción de la jubilación no te anula el derecho al resarcimiento, porque el perjuicio existe. Y además la jubilación obedece a otra causa, que es los aportes. Dicho eso, sí puede ser que extiendan hasta la esperanza de vida, pero los que hacen es en la fórmula Chiari, que le permite diseñar la curva de los ingresos, sobre esa edad la van bajando. Porque no es esperable, no sé, por ejemplo, aquel que se dedica a un oficio que requiere mucha destreza física, y es probable que a los 79 años no siga trabajando en la intensidad que lo hacía a los 50 en ese oficio. Entonces, cada caso se evalúa individualmente, y lo que permite la fórmula Chiari es decir, bueno, el juez dice, en esta etapa de tu vida yo creo que hubieses ganado un poco menos. ¿Sí? Esa es la virtud, otra de las virtudes de la fórmula Chiari, pero está muy buena la pregunta. Se vincula con una de las variables que compone, digamos, el cálculo que hace la fórmula. Y que se vincula, y con esto termino, que se vincula con esta parte de la norma, que es que se agote al término del plazo en que razonablemente pudo continuar realizando tales actividades. La pregunta de Roque entonces se obedece a que la ley no dice, no da la respuesta a la ley. Roque hace una pregunta que dice, ¿y cuándo se agota? Y no dice la ley, es criterio del juez. En general, y el propio creo que Hugo Cherry lo dice en los libros, se entiende razonable usar la esperanza de vida. Hay que ir al INDEC, buscar la columna varón-mujer para 2020 o 2021 en la provincia de Buenos Aires. Que ya les digo, hoy creo que son 82 años, 81, 80, por ahí. ¿Alguna otra duda? Bueno, les reitero, las filminas están ya cargadas en el campus. Cualquier duda, esperen, agarro el chat, si quieren anotarlo, yo respondo en la medida que puedo. Ahí les dejo mi correo. Pizarro y Vallespino siempre van a ser la mejor obra con la que estudiar derecho de daños, pero cualquier obra que esté incluida dentro del material les va a servir. Cualquier inquietud, tomen nota, me pueden mandar un mail, estoy a su disposición. No sé si vuelvo a dar clase en esta semana o la otra, si no los veo, y si no, bueno, si no los llego a ver por alguna casualidad, les deseo el mayor de los éxitos para el examen. Esta materia es hermosa, disfrútenla, y además hay mucho trabajo sobre esto en el ámbito abogadil, así que ténganla presente, porque les va a estar muy presente en su vida profesional. Que tengan un hermoso fin de semana, crucemos dedos que todo este infierno que estamos viviendo se pase lo antes posible, y cuídense mucho. Chao. Gracias, Chao, doctor. gracias, profe. Gracias.